pues vaya muy enfocado a lo que es la seguridad. Qué bueno que logremos salvar vidas, qué bueno que logremos evitar accidentes, con cosas tan sencillas que muchas veces las sabemos, las conocemos, las practicamos, pero por alguna razón no las ponemos en práctica. Entonces, ¿cómo evitar accidentes en moto? El título empieza ¿cómo evitar accidentes en moto? ¿Sí? Porque no cómo conducir una moto, sino cómo evitamos un accidente. Entonces, los conductores tienen 37 veces más posibilidades de morir en un accidente que lo de los automovilistas. La razón es muy sencilla. En un automóvil hay toda una carcasa, hay todo un chasis que protege a los integrantes del vehículo. En una moto no. En una moto sencillamente nosotros vamos montados literalmente encima del propulsor, encima del motor, y ya por los lados, las puertas, la capota, la carrocería venimos a ser nosotros. Entonces esa parte hay que tenerla muy clara. Esto significa que los accidentes de la motocicleta son generalmente mortales. La mejor protección para los conductores de motocicleta son los cascos, obligatorio para todas las motocicletas acá en el área. Guantes, chaquetas y pantalones resistentes, gafas de protección y botas para cubrir los tobillos. Nosotros decimos, es que yo tengo una chaqueta para montar en moto, pero es que no es la chaqueta para montar en moto, es la chaqueta para bajarme de la moto, porque yo no siempre sé cómo me voy a bajar de la moto. Si me bajé en la moto de la misma manera que me subí, o me voy a bajar en una curva, o la moto me va a botar en una curva, o tantas cosas que pueden acontecer, porque es que la moto lleva movimiento, en la moto hay física, en la moto hay todos los riesgos posibles, habidos y por haber, de manera que si nosotros tenemos presentes y nos protegemos en algo, nuestra integridad, que es la carrocería nuestra, con toda seguridad vamos a lograr que esos riesgos de accidentes y de heridas pues se vayan a su acción menor. ¿Qué es una moto? Si nosotros vemos que es una moto es un vehículo que sirve para transportarnos de un lugar A a un lugar B, que está en dos ruedas. Todos los que sabemos y conducimos moto arrancamos siempre, por lo general, dando pedaling en un triciclo, que era 3 ruedas, tenía mucha estabilidad y las 3 ruedas relativamente daban estabilidad, ¿sí? Pero ya después quisimos aumentar velocidad, entonces ya aumentamos velocidad y ya pasamos a una bicicleta. ¡Ah! Maravilloso, porque ya con la bicicleta nos subíamos por los muros, nos tirábamos por las escalas y un mundo de cosas. Entonces ya en la bicicleta resulta de que entra el mismo concepto que va en una moto. ¿Y ese concepto qué? Que va es en equilibrio. Estas dos personas que se están desplazando en este vehículo que se llama moto van en equilibrio. Esta bicicleta del tiempo anterior de los años, la diferencia es que ya le agregaron un poderoso motor, ya le pusieron luces, entonces ya vamos a que ya pasó de ser una bicicleta a ser una motocicleta o una moto, ¿sí? Con los agravantes que tiene, y es que ya la velocidad es mucho más diferente, el peso es mucho más diferente, ¿sí? Por consiguiente ya las condiciones de manejo tienen que ser todavía mucho más exigentes. ¿Qué es lo único que tiene este vehículo de la tierra? Aquí está, las llantas. Las llantas son lo único que cogen un vehículo que se llama moto sobre la tierra. Por consiguiente, quienes tenemos moto, lo que debemos de hacer siempre es, cuando vamos a comprar llantas, ser muy cautelosos. Una llanta no es buena porque dura 2, 3, 4, 5 años, nunca, jamás. Una llanta es buena porque tiene que agarre. ¿De dónde viene la palabra agarre? La palabra agarre viene de garras, de las garras del gato, que el gato se agarra y se sube por cualquier parte.
entre que más agarre tenga una llanta, más seguridad le va a dar a quienes van conduciendo el vehículo moto. Por consiguiente, en el ejemplo que vemos acá, estas dos personas, si van desplazándose a una velocidad de 60 kilómetros por hora y estas llantas tienen buena carne, es lo único que los sujeta a ellos del planeta Tierra. O sea que ahí estamos hablando de un vehículo y de un planeta. Para que ese vehículo esté bien sujetado del planeta Tierra, necesita unas buenas llantas. Por consiguiente, recalco, cuando vamos a comprar unas llantas, seamos muy cautelosos en comprar llantas buenas. Una llanta buena normalmente dura entre 10 y 15.000 kilómetros. Pretender que dure más de ahí, si dura más de ahí, decimos que esa llanta está buena que duró 40.000 o 50.000 kilómetros. Pues es buena porque duró, pero no es buena para lo que se necesita. ¿Qué es lo que se necesita? Que tenga este agarre de la tierra. Ahora, viene otro punto. Las llantas tienen diferentes labrados, ¿sí? El labrado de una llanta es ¿para qué? Es para darle agarre al vehículo en condiciones extremas. En condiciones extremas es que estos dos personajes que van en esta moto, que sabemos que aquí más adelante nos coja un aguacero, nos coge el agua. Inmediatamente, si estas llantas están totalmente lisas, no van a tener evacuación del agua. El labrado de la llanta lo que hace es evacuar el líquido, evacuar el agua que hay sobre el pavimento para darle agarre, ¿sí? Entonces, durante el paso de los tiempos, las motos han pasado de ser máquinas simples de un solo cilindro a convertirse en unas ultra sofisticadas capaces de alcanzar 300 kilómetros por hora. Es un vehículo versátil con muchas ventajas y con muchas desventajas. La ventaja que tiene el vehículo moto es que se puede desplazar de un punto A a un punto B en una forma muy rápida. Por consiguiente, tampoco en eso necesitamos es velocidad, no, es ágil, pero también tiene sus puntos. En el tráfico automotor nosotros ni podemos ir muy rápido ni podemos ir muy lento. Es tan peligroso en una moto ir muy rápido como ir muy lento, porque ir muy lento lo puede atropellar otro vehículo. Por consiguiente, por la carretera y por la parte donde uno se movilice, lo ideal es ir a la velocidad del tráfico o un poquitico más que le permita a la moto ser ese vehículo versátil, ¿sí? Los tipos de motos vienen así como vienen también los tipos de zapatos, ¿sí? Los fabricantes de motos han construido motos así como los fabricantes de calzado han construido calzado. Un tenis, un guayo, un zapato de montaña. Igualmente las motos también tienen sus diseños, sus construcciones, para lo cual también llevan diferentes tipos de llantas. En este caso vemos que es una moto deportiva, son motos por lo general diseñadas para altas velocidades y condiciones de conducción donde haya mucha limpieza en el pavimento. Conducciones tipo de esta, naked, carenado, igual que la anterior. Lo mismo la deportiva, ya la moto de calle es una moto más de trabajo, que es la que se utiliza en la mayor parte en el día a día. Motos tipo turismo, motos que utilizan y son utilizadas para viajes entre ciudades, viajes supremamente largos, por consiguiente tienen mucha comodidad. Motos custom son motos que son para exhibición básicamente porque no son motos de muy fácil maniobra. Vienen las otras que están muy impuestas ya hoy en día, que son las scooters. Las scooters son motos que son automáticas, donde el centro de gravedad igualmente lo tienen muy bajo, son muy maniobrables, son motos de muy poca velocidad, pero igual motos que se pueden y se llegan a maniobrar muy bien. Y ya finalmente las motos enduro, que ya sí son diseñadas, como se ve el labrado de la llanta, para ser conducidas en terrenos destapados, en pantanos, en montañas, de forma tal de que yo no puedo pretender que una moto de estas deportiva vaya y se desempeñe bien en un terreno enduro, ni por el contrario esta tampoco se va a desempeñar bien en un terreno de carreteras largas donde las velocidades son velocidades altas constantes, ¿sí?
¿Cómo no perder el equilibrio? El equilibrio, como sabemos todos, es base en lo que es en un vehículo moto. Siempre, siempre estamos en equilibrio. Las caídas por lo general en moto suceden en velocidades muy cercanas a cero, porque a veces nos confiamos y sabemos que cuando vamos en movimiento la moto es muy confiable a una velocidad ya moderada, pero cuando estamos ya en velocidad muy cercana a cero, ahí es donde perdemos el equilibrio, nos caemos, se nos viene la moto encima. Por consiguiente hay que poner mucha atención porque las caídas suceden más en velocidades muy cercanas a cero. Por consiguiente, cuando vamos a hablar de lo de la protección, vamos a hablar ahora de algo muy importante. La llanta. Es importantísimo y vital que siempre sepamos qué presión lleva la llanta de acuerdo al fabricante del vehículo. No todas las llantas soportan las mismas presiones. Una llanta muy inflada es mala, una llanta muy desinflada es mala, es peligrosa en ambas situaciones. ¿Por qué? Vamos a verlo. Este es un caso de una llanta en baja presión. Esta llanta en baja presión, primero que todo en una moto, digamos si fuera así, esta parte del centro no está haciendo buen contacto, sino que está haciendo contacto únicamente en las partes laterales. Por consiguiente, cuando la moto gira, cuando la moto voltea, es muy peligroso porque pierde todo tipo de estabilidad. Y el sobreinflado, cuando la llanta está muy inflada, no más está haciendo contacto en esta partecita. Por consiguiente, si va a frenar, lógicamente toda la llanta no está participando de la frenada, sino que no está participando sino este pedacito de la frenada. Estos surcos que vemos acá es lo que habíamos hablado ahora, que es el labrado. El labrado es para darle lo que yo les decía ahora, el agarre de la llanta en condiciones extremas, 1, y 2, para que también me sirva para evacuar el agua cuando yo pase por un charco, por una parte que está repleta de agua. Entonces lo que va a hacer es que el agua se va a evacuar por estos puntos y los puntos negros van a quedar en contacto con el asfalto. Por eso es que es tan peligroso andar con una llanta lisa, máximo que todo en invierno. Vamos ahí. Bueno, los frenos, vital. En una moto, antes que aprender a acelerar y aprender a movernos en la moto, hay que aprender a frenar. La frenada es una técnica. ¿Por qué? Porque es que en una moto, cuando la moto frena, hay física y el peso de la masa se va hacia la parte de adelante. Por consiguiente, la llanta de adelante es la que más participa en la detención de un vehículo. Aquí vemos una frenada no más con la rueda trasera, vemos todo lo que se lleva en metros. Esto lógicamente depende de la velocidad. A mayor velocidad, mayor distancia, ¿sí? En el frenado. Cuando yo freno con la rueda delantera, podemos ver aquí solamente con el freno delantero y vemos cómo si se detiene más, casi que un 30% más con el freno delantero. Cuando freno con ambas ruedas, estoy viendo que casi que freno en la mitad de lo que frenaba antes, no más con la rueda trasera. Por consiguiente, yo debo de hacer constantemente los ejercicios de frenado, debo de practicar en un lugar donde no haya mucho vehículo, ir a una velocidad, ir ensayando, ir practicando siempre, frenar, detener el vehículo, detener la masa que es el vehículo en el menor tiempo posible, con las dos ruedas frenando y tratando en todo momento que no se bloquee la llanta trasera. Porque cuando se bloquea la llanta trasera, cuando una llanta ya está chillando en el asfalto, no es porque está frenando bien, no, es porque ya por el contrario, ya perdió toda adherencia y ahí lo que está haciendo es que está perdiendo eficiencia en frenado. Por consiguiente, el frenado ideal es que las llantas no chillen, pero que yo estoy frenando fuertemente con los dos frenos y logro que el vehículo se detenga en el menor tiempo posible. La cadena.
He sido testigo de cantidad de accidentes producidos por una cadena mal tensionada. Las cadenas son delicadas, las cadenas se deben de lubricar según los fabricantes cada 1000 kilómetros. Yo debo de coger con un trapo y estar limpiando acá, bloquear la llanta trasera y poner la cadena, irla moviendo con mi otra mano y ir limpiando la cadena y moverla que así dura para que le caiga toda la arena, Luego, lo ideal es lubricarla por esta parte interna, por la parte de acá, no por la parte de afuera. Lubricarla por la parte interna y irla girando. Preferiblemente una cadena se debe lubricar en caliente. Cuando yo termino un viaje, cuando yo termino por la tarde, hago ese procedimiento y la limpio en cadena, porque sus elementos, como sus eslabones, tienen dilatación, entonces por consiguiente esta lubricación va a llegar a toda la parte de los eslabones y va a estar con la parte de los dientes, tanto el sprocket de salida como el sprocket final o el trasero. Hay que verificar también cómo están sus dientes para un viaje. Entre que más puntudos estén los sprockets, menos vida útil tiene un sprocket de aire. Las llantas. Aquí vemos que todos los fabricantes tienen en consideración muchos puntos, como el ancho, el alto, el diámetro, si es para pantano, nieve, índice de carga, la tracción, límite de carga, presión, todo esto. Si ustedes se dan cuenta ahí, el fabricante ha invertido cantidad de tiempo para que una llanta sea bien construida. Y en una llanta prácticamente va involucrada la vida. Muchas personas han perdido la vida por no ponerle cuidado a las llantas. Han perdido la vida por no tener una presión adecuada en la llanta. Han perdido la vida por ser amarrados, por tratar de buscar una economía en una llanta y tratar de buscar una llanta que le dure años. Y ese no es el sentido de una llanta. El sentido de una moto, de una llanta, es agarre. Vuelvo y hago mucho énfasis en eso. Las técnicas de manejo, la aceleración. Cuando nosotros sabemos que un vehículo que tiene tracción en la rueda trasera, como lo vemos acá, en este caso en particular, es tan fuerte la tracción que está levantando la llanta de adelante, ¿sí? Esto es un caso extremo, pero en este caso el que estamos viendo acá, el mismo conductor de la moto y lleva esta curva, si este señor que va conduciendo esta moto le pone un poquito más de acelerador o le pone más acelerador en esta curva, le va a dar mucha aceleración a esta llanta trasera. Por consiguiente, es muy probable que la moto se salga de trayectoria y pueda causar un accidente. Las técnicas de manejo. En esto hay que tener mucho cuidado. En que cuando yo voy tomando una curva, yo por lo general debo de proyectar la curva. Cuando yo voy acá, yo debo de proyectar la curva para tratar de cortarla. Es un término que se entiende en las motos, cortar la curva, para que la fuerza centrífuga sea lo menor posible y me permita dar la curva con mucha comodidad. A mayor velocidad, mayor fuerza centrífuga. A mayor velocidad, mayor atención, mayor concentración tengo que tener yo para ir conduciendo, con una precaución muy grande. Yo aquí veo unos elementos que se llaman unas rayas que están dividiendo los dos carriles, y acá veo una flecha que hay en la carretera. Es el peligro más grande que podemos tener nosotros los motociclistas. Cuando la carretera está ligeramente mojada, tenemos que ir con todos los sentidos puestos, con la mirada proyectada a donde hay marcaciones, llámese flechas o llámese pasos peatonales, porque son unas pinturas donde las llantas, no hay ningún tipo de llanta
que tenga un buen agarre para estas condiciones. Entonces, atención para esto, saquémosle siempre el cuerpo a todas estas rayas cuando esté mojado. Aclaro otro punto muy importante. El mayor número de accidentes de los que yo soy testigo día a día ocurren justo y cuando va a comenzar a llover. Cuando va a comenzar a llover, normalmente todas las motos uno los ve que son todos a mil para no quererse mojar. Ese es el punto más peligroso que puede existir cuando yo esté conduciendo moto. Es preferible parar, esperar a que llueva y se lave la carretera y volver a arrancar, así me moje. Pero cuando empezó a caer las primeras goteritas que empezaron a caer en la carretera, entonces lo que están haciendo es que el pantano, el polvo que hay sobre el asfalto, lo convierten en una babita, en un pantano, y ahí no hay marca de llanta, ahí no hay agarre, ahí no hay absolutamente nada. El mayor número de accidentes se da cuando va a empezar a llover. Entonces, atención a ese punto muy importante. Lo otro es cuando yo estoy dando la curva, el centro de gravedad de la moto está aquí muy bajito. Por consiguiente, yo nunca debo de sacar el pie. Yo debo ir en una posición cómoda donde esté conduciendo y esté dando mi curva, y esa fuerza centrífuga de esta masa, que es el conductor, cuando va a la curva, toda esta masa centrífuga se está yendo a este centro, para acá, en esta misma línea, ¿correcto? Entonces, por consiguiente, le está transmitiendo este agarre. En este momento, esta llanta tiene unas condiciones extremas de agarre porque va en una curva, no sabemos a qué velocidad, pero en este momento es crítico la presión, el labrado, el agarre de la llanta, porque va en unas condiciones donde si yo no tengo buena precaución, lo que puede pasar es que la moto se puede salir de trayectoria y puede ir a causar un accidente. En este caso, un ejemplo extremo me puede ir de acá, y si yo cojo la curva, digamos, muy cerrada, puedo llegar al punto donde la fuerza centrífuga de la curva me saca y puedo llegar a causar un accidente y irme sobre otro vehículo, por lo cual la curva por lo general siempre se debe tomar un poquito abierta, abrirme y luego ya cerrarme la curva. Aquí lo que hablábamos ahora es lo que es la lluvia, la neblina y el destapado. En estas tres condiciones, cuando vamos a conducir con lluvia, con neblina y con destapado, tenemos que tener presentes que la tensión debe estar duplicada, triplicada. Acá, porque hay un elemento, y es el que normalmente cuando vamos con el casco puesto y arranca a llover, el casco se empaña. Por consiguiente, si nos toca por X o Y motivo desplazarnos, yo soy de los que recomiendo, quítese las gafas, no vaya a velocidad muy alta, y preferiblemente así le caiga agua, pero tiene uno mucha más visión que la que tiene uno con el protector del casco. El protector del casco por lo general se va llenando, se va empañando internamente y nos va quitando visión. Si es en la noche, multiplica esto, es que la misma, el agua ya le empieza a entrar también lo que es las luces de los vehículos que vienen, entonces en las gotas que están en el casco, eso igualmente le hace a uno muy difícil la conducción. Por consiguiente, aquí tenemos que tener en cuenta que esta condición de carretera se ve que tiene charco. Si esta llanta de esta moto no tuviera un buen labrado, no tuviera buena evacuación como se está viendo acá. Cuando hay neblina extrema, en lo preferible, traten de parar, traten de orillarse. ¿Por qué? Porque es que cuando hay neblina extrema, uno en una moto no ve. Ese no es tanto el problema. El problema sí está, es en que los conductores de los otros vehículos tampoco ven. Entonces, si chocan una moto y un automóvil, ¿cuál es el que lleva la peor parte? La moto. Entonces, por consiguiente, muy buenas luces, muy buenas. Cuando nosotros tengamos un impermeable, es preferible estar limpiando un impermeable
constantemente porque se ensució con la lluvia, y comprarlo de color muy claro, naranja, amarillo, un impermeable negro, es casi que decirle a otro conductor: no me vea, atropélleme. Entonces, por consiguiente, los impermeables, la primera recomendación es comprarse en colores muy claros y muy vistosos, así haya que limpiarlos con mucha frecuencia, no importa, es la vida de uno la que ve involucrada. Cuando es destapado, es una conducción donde se tiene que hacer con el acelerador muy moderado, porque como la llanta en este momento no tiene agarre, entonces en cualquier momento, cualquier acelerón que yo dé, inmediatamente va a revolucionar la llanta trasera y me va a hacer que yo pierda en la trayectoria. Lo otro es atención a las piedras. Las piedras grandes también me pueden sacar de trayectoria y me pueden ocasionar una caída. Entonces, yo cuando voy en un destapado, yo debo ir preseleccionando por qué área voy a recorrer. ¿Sí? De las técnicas de conducción, hablamos de técnicas de conducción en mojado y hacemos mucho énfasis en esto porque también en mojado se tiene que tener en cuenta algo que no lo habíamos dicho antes, y es que en mojado la distancia para que el vehículo se detenga es mucho mayor, ¿cierto? Por consiguiente, la velocidad, cuando vamos en mojado, la velocidad se tiene que reducir sustancialmente. Cuando yo freno en mojado, tengo que tener mucha precaución porque el vehículo toma cualquier tipo de trayectoria que yo muchas veces no la puedo determinar. Entonces, con el freno tengo que ser demasiado cauteloso. El aquaplaneo en una moto no se da tanto porque la superficie que hay entre la llanta y en el asfalto es muy poquita, ¿sí? Pero de todas maneras ahí es donde se pierda más que todo ese contacto. Aquí volvemos a hacer énfasis en lo que son las rayas, hacemos énfasis también en las condiciones que uno como conductor de moto siempre tiene que estar en alerta. ¿Qué hacen los otros conductores? ¿Qué maniobra va a tomar otro conductor? Por ejemplo, acá vemos que es un conductor que así no lleve la vía, pero está saliéndose, se está atravesando, y si yo voy rápido, yo tengo que tener muy presente que este señor va a seguir hacia adelante. Entonces, ese es un punto que les quiero comentar aquí que es bien importante, y es cuando se nos atraviese un vehículo, cuando se nos atraviese un animal, un perro, una vaca, nosotros siempre tenemos que salir a tirar, a voltear hacia la cola. Ejemplo, si este vehículo va hacia acá, pues hay que proyectarnos. ¿Para qué nos vamos a meter acá? Si este vehículo de pronto no nos vio, va a seguir acá, de pronto la colisión o el choque lo vamos a tener acá. Si es en moto y hay que ser precavido, hay que tratar de, en vez de maniobrar para este lado, maniobrarles a la derecha. Lo mismo con una vaca. Cuando una vaca va a pasar una calle, va a pasar la calle. No le importa si viene una moto, no le importa si viene un carro. Ella arranca a pasar y su propósito es pasar, no importa. Entonces nunca jamás, cuando veamos la vaca, nos vamos por el lado de la cabeza, porque ella se va a seguir moviendo. Lo mismo de los perros. Ellos van a seguirse moviendo y ellos van a seguir pasando. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros en fracciones de segundo y con mucha habilidad es maniobrar para irnos a la cola del vehículo o a la cola del animal, porque no sabemos en qué momento, si el vehículo va a parar o si el animal antes se va a asustar. A veces le pitamos y es mucho más peligroso pitar. Entonces es bueno dejarlo que pase la vía y nosotros, como vuelvo y digo, irnos por la parte trasera. ¿De acuerdo? Técnicas de manejo en condición de mojado. Acá vemos lo que es un neumático nuevo, lo que es un neumático más o menos en tolerancias, y lo que es un neumático bueno donde tenga su agarre en buenas condiciones. Pusimos en extremo un vehículo. Si fuéramos a poner una moto, la cuestión es más crítica, porque aquí estamos hablando de que son 4 ruedas las que van en el camino, ¿sí? Lo que le dan estabilidad en el frenado al vehículo. Pero una moto no,
una moto la cosa es más crítica. En un vehículo la frenada, pues el vehículo perdió estabilidad, pero no pasó más. En muchos casos, en una moto perdió estabilidad y muy posiblemente nos caímos, ¿sí? Entonces, estos son los ejemplos muy claros de cuánto es lo que transcurre en una frenada con un neumático bueno, con un neumático recomendado y con un neumático ya en lo que son los límites legales. La conducción nocturna. Hablábamos ahora de lo que era la parte de la vistosidad. Yo debo estar en un punto muy vistoso con mi equipo de reflectivo. Las luces de la moto tienen que estar en perfectas condiciones. Es muy recomendable a veces cuando vamos a conducir de noche es que con un trapito podamos coger lo que son las farolas y lo que son los stop, lo mismo las direccionales, y pegarles una limpiadita, porque muchas veces están tan sucias y tan empantanadas que pierden mucha transmisión de luz. Implementos de seguridad. Acá vemos el mayor número de lesiones, se producen un 68% de los motociclistas tienen lesiones en la cabeza. ¿Por condiciones de qué? O de no usar casco o de usar un casco muy malo. Entonces, muchas veces pongamos el costo a la cabeza y usemos un buen casco. No pongamos cascos simplemente por cumplir con la ley. He sido también testigo de cómo gente ha perdido la vida. Y ha perdido la vida por tener un casco desabrochado, por no tener casco, por no llevar las condiciones mínimas que debe llevar. Como también he sido testigo de personas que se han accidentado y por tener todos sus elementos, prácticamente la lección se les ha ido a un mínimo, que si no hubiera sido así, otro hubiera sido el panorama. De manera que el 68% de lecciones están en la cabeza, siguen el 3%. Y si vemos del 68, brinca al 21, que es acá abajo, que es la parte de los tobillos. Es muy recomendable, si yo me voy a movilizar mucho en moto, que yo esté utilizando un buen calzado, preferiblemente una bota. Así a veces diga, es que esa bota es muy cansona, pero si me voy a movilizar mucho en moto, estas botas tienen una buena protección que evitan cuando un vehículo me golpea, por lo menos que esta parte que es la que más sufre. Entonces, del 68 pasamos al 21, del 21 vamos al 3, que es el cuello, ya luego vamos al 4, que son las extremidades, que son los brazos, los guantes. Entonces, todos estos elementos no son para montar en moto, son para cuando nos bajemos de la moto, que no siempre vamos a saber, vuelvo y digo, si nos vamos a bajar en unas condiciones extremas o nos vamos a bajar en unas condiciones desfavorables. El lavado, la inspección y la revisión de la moto. Yo siempre he recomendado que la moto jamás la debemos de mandar a lavar. La moto la debemos de lavar nosotros mismos. ¿Por qué la debemos de lavar nosotros mismos? Sencillo. Porque cuando nosotros la estamos lavando, la debemos de lavar con un balde de agua y con un cepillo, jabón. Nosotros debemos de empezar a jabonar, enjabonar, y luego, y cuando vamos enjabonando, vamos haciendo dos labores al mismo tiempo. Vamos limpiando la moto, uno, y dos, haciendo una inspección o una revisión, porque jamás nos confiemos de los mecánicos. Yo ya he tenido errores grandes en motos en que los mecánicos dejan las mordazas de los frenos, los mecánicos no aprietan bien X y Y tuerca, que es vital en que sujete una llanta o sujete elementos vitales de la moto. Cuando uno está lavándola, uno va revisando y uno va observando, va jalando, va observando muy bien qué se encuentra, cómo se encuentran los radios, cómo se encuentra la llanta, que la llanta no esté cortada, que la llanta no tenga algún clavo, algún elemento que se le incrustó. Entonces, por eso es muy importante esa parte del lavado. Súmenle a que cuando la llevan a que la laven en una parte, lo que hacen es que le ponen una bomba de alta presión.
La bomba de alta presión, ¿qué es lo que hace? Todos los ejes tienen, lógicamente, en su parte interior, tienen unos rodamientos y esos rodamientos van botando un poquito de grasa y a ese poquito de grasa se le va pegando la arena, ¿cierto? En la parte exterior. Cuando están lavando con una motobomba, a ellos no les importa eso, sino que ellos le ponen presión. Entonces, ¿qué pasa? Esa grasa con esa arena se lava y entonces la tiran adentro del rodamiento. Por consiguiente, casca los rodillos, dañan los retenedores. Por eso es muy importante que cuando estemos nosotros lavando, en toda esa parte donde van retenedores, es preferible coger con un papelito y quitarle toda esa parte de grasa antes de meterle agua o antes de ponerle, porque la idea es que no se vaya esa arena a la parte interior. Los retrovisores son vitales porque en este caso siempre yo, cuando voy conduciendo una moto, yo siempre debo ir conduciendo y debo ir monitoreando, haciendo 3 monitoreos, adelante, derecha, izquierda, adelante, derecha, izquierda. Un conductor de moto siempre tiene que ir como en un radar, haciendo las veces de un radar, adelante, izquierda, derecha, adelante, izquierda, derecha. Ese es el constante de la conducción, porque ustedes así se evitan cualquier imprevisto. Hoy en día muchos de los accidentes son ocasionados por las mismas motos que se quieren pasar, va uno a una velocidad prudente y no falta el que viene y quiere pasar por el medio de 2 vehículos. Esa es otra práctica que nosotros hacemos en el día a día y la quiero citar acá. Cuando vamos a pasar, normalmente adelantar por el lado derecho es muy peligroso, porque siempre tenemos como norma internacional que cuando vamos a adelantar es por el lado izquierdo. Si en este caso las líneas ya no son continuas, me indican y me dan claramente la idea de que puedo adelantar. Vuelvo y digo, observando todas las condiciones, que puedo acelerar y que puedo sobrepasar este vehículo azul.